Atracción turística de Gisborne. Gisborne es una ciudad de la isla norte de Nueva Zelanda. Los turistas la adoran por sus pintorescos paisajes y sus magníficas playas. Pero la ciudad tiene un atractivo más, el aeropuerto local. ¿Qué te parece la idea de tomarte selfies delante de un tren que le da paso a un avión en su recorrido? Así es, las vías del tren atraviesan la pista del aeropuerto. Es una idea extraña, ¿no? Pero estudiando bien la historia, se puede encontrar la razón de un proyecto tan particular. La construcción de la carretera que une las ciudades de Gisborne y Palmerston North comenzó en 1872. Cuando se construyó el aeropuerto, la línea de ferrocarril pasaba justo por delante de la pista principal. Más tarde, tuvo que ser ensanchado y alargado, creando este inusual cruce. El Bay Express funcionó aquí hasta 2001. Luego el ferrocarril se averió. Por el momento, los trenes rara vez lo utilizan. Y para cruzar la pista necesitan el permiso de la Autoridad de Tráfico Aéreo. Roll on, roll over. El 5 de diciembre de 2012, el transportista Baltic Ace colisionó con el portacontenedores Corpus J. A consecuencia del accidente, el barco se hundió a 35 metros de profundidad, a 100 kilómetros de Rotterdam, en una vía marítima muy transitada. A bordo había 1.400 vehículos y unos 500.000 litros de fuel. El Baltic Ace se hundió en 15 minutos. ¿Qué causó la tragedia? ¿Un fallo estructural o el factor humano? Baltic Ace es un barco de la clase Ro-Ro, del que los marineros hablan con tristeza sobre el roll-on, roll-off, rodar adentro, rodar afuera. Y esto es un hecho. Las diferencias estructurales del Ro-Ro se conocen desde hace tiempo. Los espacios de carga no están separados por tabiques. El barco no puede ser insumergible si se inunda incluso una sola bodega de carga. Los daños de carácter local pueden romper la estanqueidad de la cubierta inferior o lateral, por no hablar de una colisión. Además, las grandes cubiertas dan poca estabilidad al barco. Incluso una pequeña cantidad de agua sobre ella creará un momento de vuelco si se inclina ligeramente. Según los expertos, una causa frecuente de los accidentes de los Ro-Ro es el daño que sufren las compuertas por el impacto de las olas. Los barcos se hundían tan rápido que solo los que estaban en las cubiertas superiores podían salvarse. Bueno, estos son los defectos de diseño, pero ¿por qué los barcos no pudieron evitar la colisión? El océano no tiene límites, hay espacio para todos y la tecnología moderna ayuda. Pero como se dice, hasta un hombre que camina por una carretera desierta a 3 km por hora puede golpearse la frente contra un poste. Ahora mira el tráfico marítimo en esa región. Activo, ¿no? Los barcos de ese tamaño tampoco pueden ir a donde quieran. La reconstrucción de la colisión demuestra que se infringió el reglamento para prevenir las colisiones en el mar. El portacontenedores tuvo que ceder el paso antes, pero el Baltic Ace también cometió el clásico error de girar a la izquierda, aunque el estribor estaba libre. También empezó a girar tarde. Por muy perfecta que sea la tecnología, el eslabón más débil del tándem barco-tripulación es siempre el factor humano. ¿Cuál de todos los errores piensas que fue el decisivo? Cuéntanoslo en los comentarios. Por cierto, el equipo de la empresa Boskalis y su socio Mamoed Salvage hicieron un gran trabajo en la recuperación del barco y su carga. El céfiro de nuestro tiempo. Nadie se sorprende hoy al ver un rascacielos. Los edificios skyline o línea de cielo se han convertido en un símbolo de éxito. Y aunque la carrera de los rascacielos sea una feria de las vanidades, una y mil veces, su construcción nunca dejará de ser un reto para la ingeniería. Y está claro que los creadores de Bridgewater Place, construido en Leeds, Reino Unido, no lo resolvieron. El desdichado rascacielos no solo fue premiado como el edificio más feo de Europa, sino que también recibió el poco halagador apodo de Dalek. ¿Recuerdas el salero de Doctor Who? Hay una razón por la que el Doctor los llamó las peores creaciones del universo. El edificio también se cree el Céfiro, dios del viento del oeste, y ahora influye en el clima, por lo que se ganó un segundo apodo, el soplador de viento. Los diseñadores eran conscientes de esta característica de los rascacielos, pero decidieron ignorarla. Por ello, se restringió el tráfico en las inmediaciones de la estructura, con vientos que literalmente hacían volar a la gente y volcar los autos en el parqueadero. La casa que levita.
Las decisiones que toman los profesionales a la hora de construir rascacielos son a veces de una falta de visión alucinante. Una cosa es el trabajo, pero también hay que hacer algo útil en la vida. ¿En qué estaban pensando los de Citicorp Center cuando crearon su innovador edificio? En contra de la convención de los rascacielos, el edificio se construyó sobre pilares de 30,5 metros de altura, y estos no están ni siquiera en las esquinas, sino dentro de la base. Obvio, el terreno en Manhattan no era barato, y los propietarios tuvieron que llegar a un acuerdo con los vendedores para construir en el lugar de la antigua iglesia de San Pedro una nueva. Y la iglesia ocupaba el 30% de la superficie total del terreno. Así que a los arquitectos se les ocurrió la opción de hacer levitar el rascacielos sobre la iglesia. ¡Brillante! El edificio se convirtió en un milagro. El milagro es que se haya construido. Durante la construcción se utilizaron vigas triangulares en forma de chebrón que tomaban el peso principal del edificio y lo transmitían en diagonal al soporte. Los diseñadores calcularon la resistencia del edificio con vientos de 110 km/h, pero las paredes, no las esquinas. Además, el contratista sustituyó las vigas soldadas del diseño original por vigas desmontables. El rascacielos no habría sobrevivido a la temporada de vientos. Afortunadamente, la estudiante Diane Harley estaba haciendo una investigación sobre la construcción del Citicorp Center y se dio cuenta del error. Los autores del proyecto lo negaron, pero decidieron volver a comprobar los cálculos. Justo a tiempo, el huracán Ela se dirigía a la ciudad de Nueva York. Si el huracán no hubiera girado, el viento habría derribado el edificio y creado un efecto dominó hasta Central Park. Una estimación prudente es que el número de muertos podría haber sido de unos 200.000. Los trabajos de soldadura se llevaron a cabo en secreto en el Citicorp Center por la noche para evitar el pánico. Ahora en el tejado del edificio se instaló un amortiguador de vibraciones que es nada más y nada menos que un bloque de concreto de 440 toneladas. Está controlado por computadora y se desplaza a medida que el viento aumenta en fuerza y dirección. Edificios torcidos en Sao Paulo. Los rascacielos individuales son lo de menos. Se están construyendo zonas urbanas enteras sin pensar en las consecuencias. No muy lejos de Sao Paulo, Brasil, se encuentra la ciudad de Santos. No solo es famosa por su pintoresca Bahía de los Santos, Bourbon, uno de los mejores cafés del mundo, y la fortaleza de San Amaro. La dudosa reputación de la ciudad portuaria se hace más evidente por su santuario de casas caídas. 65 edificios construidos en los años 50 y 60 a lo largo del paseo marítimo de Santos comenzaron a hundirse ya en la década de 1970. Algunas se inclinaron hasta 2 metros. Una serie de errores de ingeniería durante el auge de la construcción les costó a las autoridades un buen dinero. Los edificios se construyeron sin tener en cuenta las particularidades del suelo arenoso y arcilloso local. Las universidades USP y Unisanta propusieron reconstruir los edificios utilizando gatos hidráulicos. Elevaban los edificios 5 milímetros cada día y rellenaban los huecos con placas de acero. A continuación, se construyó una estructura de concreto para conectar las antiguas vigas con los nuevos pilotes, apoyada en una capa de suelo rocoso de 55 metros de profundidad. Los puentes de Calatrava. Una obra maestra. Santiago Calatrava era conocido no solo por sus obras futuristas, sino también por los escándalos asociados a ellas. Por ejemplo, otra realización del diseño progresista y la unión simbólica de un centro cultural con un barrio obrero en el Bilbao español es un claro ejemplo del triunfo de la belleza sobre la razón. Y es que el exquisito Puente Blanco o Subisuri, de 76 metros de longitud, es de cristal y acero, y no es fácil cruzarlo sin caerse. Más aún, en una zona donde llueve al menos 4 meses al año. El error del genio fue corregido cubriendo el puente con un revestimiento negro de alfombras de goma muy feas. El puente nunca ganará el premio de diseño. Los mismos problemas surgieron con el Puente de la Constitución en la hermosa ciudad de los puentes y las góndolas, Venecia. De nuevo, concreto, acero y cristal. ¿Qué tipo de aventura viven los turistas al cruzarlo con una maleta con ruedas? El puente conecta la estación de tren y la de autobuses. Un tercio del puente tiene escalones que se vuelven increíblemente resbaladizos cuando llueve, nieva o hay niebla. La inclinación de la estructura también aumenta el peligro de ese paseo.
Por cierto, en 5 años de funcionamiento, el puente ya ha necesitado 464.000 euros para reparaciones. Esto se debió a fallos en el diseño original. Las autoridades han demandado a Calatrava por 3,8 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a las arcas de la ciudad, por haber incumplido el plazo de construcción y haber superado el presupuesto. Detalles menores de un proyecto importante. En el siglo XIX fue necesario construir una línea ferroviaria desde Bradford, en Pensilvania, hasta las minas de carbón del condado de Elk. Inicialmente pensaban en 13 kilómetros de vía, pero optaron por el paso elevado que conectaría las orillas del río Kinsu. El ambicioso plan se puso en marcha en 1882. El viaducto tenía 625 metros de longitud y 92 metros de altura, y era impresionante incluso para los estándares modernos. Con el paso del tiempo, los trenes se hicieron más pesados y crearon vibraciones que no eran buenas para el viaducto. En consecuencia, solo era posible cruzar el puente a una velocidad máxima de 8 km/h. No parece muy práctico. En solo 90 días, 120 personas desmontaron el puente y lo volvieron a montar, pero en acero y con un nuevo elemento de soporte conocido como la columna Fénix. Parece que únicamente hay que tener prisa cuando 3 personas comen del mismo plato. Los especialistas no instalaron nuevos pernos de anclaje, sino que arreglaron las juntas con los antiguos. No tenían la longitud suficiente para que no hubiera quedado hueco, por lo que usaron tuercas alargadas. El puente se cerró para su reparación en 2002, pero un potente tornado golpeó el puente en 2003 y arrancó secciones a una velocidad de 160 km/h y las arrojó al valle. Una inspección demostró que las conexiones de los pilones no podían resistir los elementos. Nombrado la octava maravilla del mundo, el puente se convirtió en un monumento a la negligencia técnica. El error fatal de Calatrava. El arquitecto de los espejismos se volvió a lucir al construir el Teatro de la Ópera de Valencia. Sucedió lo mismo que con las otras construcciones: incumplimiento de los plazos de entrega, superación del presupuesto acordado y reajustes o reparaciones inmediatamente después de la construcción. La negligencia de Calatrava provocó la cancelación de los espectáculos navideños de 2013 y el estreno en enero de la ópera Manon Lescaut de Puccini, dirigida por Plácido Domingo. El 12 de enero de 2014, los obreros empezaron a retirar los mosaicos de la fachada del edificio, ya que el material no podía soportar los vientos. Vale la pena mencionar que la oficina del genio aceptó retirar los frágiles azulejos de la fachada y cubrir el coste de las obras de reparación. 3 millones de euros. El proyecto le ha costado a la región el triple del presupuesto original de 300 millones de euros. Inundaciones en Chicago. ¿Cómo tapar una fuga en un río? Resulta que todo es posible, no hay límites para los soñadores. Pero ¿por qué iba a necesitar Chicago un tapón para un río? Pues apaga tu cerebro y ponte a cambiar los pilares de un puente viejo por otros nuevos, y ya está. Eso fue lo que hicieron en la Quincy Street. Es un misterio por qué los expertos no consideraron que había un túnel abandonado bajo el río que se había utilizado a principios del siglo XX para transportar carbón y mercancías. Pero como resultado de sus acciones, Chicago se inundó el 13 de abril de 1992. El agua del río comenzó a filtrarse por las grietas del túnel y luego subió hasta 12 metros en las salas subterráneas del centro de la ciudad. Hubo que evacuar a 250.000 de personas. La ciudad sufrió daños por valor de 2.000 millones de dólares y el agua se bombeó durante 6 semanas. Por cierto, un reportero fue quien encontró la causa de esta inundación. Observó un remolino en el río cerca del puente Quincy y lo denunció. Mientras tanto, el agujero en la pared del túnel había crecido hasta alcanzar los 6 metros de diámetro. Estaba taponado con camiones de piedras, cemento y colchones viejos. Luego utilizaron los llamados cochinillos, unas pelotas hinchables para tapar las fugas en las tuberías, y vertieron concreto por encima. Y por último, una obra maestra que se cae, la Torre de Pisa. Este es exactamente el caso en el que un grave error de diseño se convirtió en la más hermosa falla de cálculo. Es poco probable que la Torre de Pisa hubiera tenido tanta popularidad si no hubiera tenido la inclinación única no prevista.
No creerás la leyenda que dice que la torre se desplazó siguiendo al creador cuando la llamó, ofendido por no haber sido pagado por su trabajo, ¿verdad? Espero tus comentarios y tu me gusta, y no olvides hacer clic en la campanita.